Seguimos con el diario del lunes. Se está tratando la ley bases, por ahí muy discutida, decía al comienzo Diego Caniglia con algunas chicanas. La gran pregunta es, ¿tienen el número para aprobar en esta oportunidad? Para mí sí, para mí esta vez tienen el número. Está todo un poco atado con alambre. Si uno escucha un ratito a Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, cuando se extiende un poquito una discusión, la baja inmediatamente, Sí, porque hubo cuestiones de privilegio planteadas. No quiere ningún problema. Descarto. No quiere ningún problema. Yo creo que no va a hablar mucho el oficialismo, lo va a hacer un poquito más corto. Para mí tienen el número y la oposición también quiere que salga. Al menos eso es lo que se viene viendo, la oposición dialoguista. Una parte, claro. Por supuesto que Unión por la Patria no, pero la oposición dialoguista sí quiere. La gran incógnita es saber si Milei quiere esta ley base. Bueno, el punto es que ya no faltó quien expresó públicamente que quería que Milei estuviera lejos del Twitter. Claro. Ya sabemos por qué es esto. Exactamente, entre otras cosas, por esto que decíamos de que está atada con alambre y de que nadie quiere que se diga absolutamente nada. En un portal de Buenos Aires dijeron a todos los diputados el fin de semana no atiendan el teléfono a periodistas para no meter la pata. Absolutamente. Bueno, vamos a hablar con Norman Berra, analista, quien va a darnos su visión respecto a lo que está en juego en esta ley bases. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás, Norman? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ¿cómo ves el arranque de esta sesión y todo el capítulo previo? Hablaba Diego del fin de semana, pero ya tiene una larga historia esta ley base. Sí, no olvidemos que tenía la aprobación en general y cuando se empezó a votar en particular empezó a perder la votación y eso fue lo que llevó a la caída del primer proyecto, ¿no? Coincido con Diego, está atado con alambre, según el oficialismo habría 140 votos, pero es cierto que anoche, última hora, hubo una noticia, una novedad. Los lilitos, digamos, los diputados de la coalición cívica se bajaron del interbloque de Hacemos Coalición Federal. Entonces eso le pone un poco de suspenso también, porque si fueron votos que terminaran sumándose a la oposición no dialoguista, podría comprometer algo del proyecto, sobre todo las aristas más discutidas, ¿no? Como las facultades delegadas, por ejemplo, ¿no? Fue el propio pedido de Lilita Carrión, ¿no? Así es. Entonces eso le da un poco de suspenso, ¿no? Entonces habría que ver qué sucede ahora en el trámite. Si en la votación en general tienen los votos, pero en particular pudiera haber alguna sorpresa, lo cual sería un revés complicado, ¿no? Y otra cosa es el Senado, ¿no? Sí. Ese es otro partido, ¿no? que no tiene nada que ver con este. Sin duda. Más Senado, duro, ¿no? Senado, otra Me cuestión, parece. sí, lo tiene mucho más cuesta arriba. Por eso, si sale con muchos forceps de diputados, sería una señal de alerta en el Senado, ¿no? Bueno, Diego te planteaba, él mismo decía, yo no sé si Milei quiere esta ley bases o no. ¿Realmente la quiere? Bueno, el otro día, un poco envalentonado el presidente en este foro, dijo, ¿para qué necesitamos la ley base? Es claramente lo que ahora no quieren que vuelva a tuitear, porque independientemente de lo que puede expresar Milei en alguna de sus intervenciones, un gobierno que pidió sesión extraordinaria y que en la extraordinaria no pudo lograr la aprobación de ningún proyecto de ley, es un antecedente peligroso en términos de gobernabilidad, ¿no? Porque le quedaría solamente el DNU, que también está atado con alambre, ¿no? Es cierto, en diputados se supone que es más difícil que el DNU lo voltee la Cámara de Diputados, pero si pasara... Sobre todo con el mensaje hacia el afuera, particularmente hacia el Fondo Monetario Internacional, da la sensación de que Milei tiene que mostrar un acuerdo, pero un acuerdo firmado. O sea, ese me parece que es uno de los puntos claves por lo que van a tratar por todos los medios de que se apruebe finalmente esta ley base en diputados, ¿no? Sí, es como dijiste vos, el argumento de la oposición dialoguista, darle un instrumento para que no pueda echarle la culpa al Congreso de una crisis de gobernabilidad sobre el contexto de que es un proyecto que de los 660 artículos que tiene, ahora tiene un poco más de 230, o sea que el problema cuál es, que hay elementos del proyecto que siguen siendo altamente polémicos. Ya lo hablamos hace un rato, el tema de la reforma laboral, pero además de la facultad delegada, porque la facultad delegada es un correrse del Congreso y dejar que el presidente legisle, lo cual en la Constitución es muy delicado. Por eso muchos constitucionalistas, además de cuestionar el DNU, han dicho que el tema de la facultad delegada es delicadísimo porque le saca al Congreso el rol de debate y control de iniciativa que pueden ser. ¿Y qué costos en lo político tiene esto? No solamente por Milei, digo, también
por aquella oposición denominada dialoguista, por el radicalismo, que están respaldando esto y dicen Milei lo necesita como el agua. Bueno, es muy buena pregunta. A ver, el radicalismo de hecho ya está fracturado. Una parte del radicalismo, los diputados que juegan con Mani y con Lustó, está trabajando mucho más articulado con la oposición de Unión por la Patria que con el bloque que comanda de Loredo. O sea que ahí hay una incógnita. ¿Cómo va a terminar votando el radicalismo? Que tiene un poco la llave de la aprobación o no. ¿Qué va a pasar con el bloque de Hacemos Coalición Federal, que está debilitado? De los 28 que tenía, ahora tiene 21, 22, con toda la furia. Si los lelitos van a terminar transformándose en opositores acérrimos, también es una señal de alerta para el gobierno. Claramente me parece que hay opositores que se han definido a darle representación al voto opositor del balotaje y de la primera vuelta y de la PASO, y otros que en realidad siguen apostando a darle a Milei la herramienta de gobernabilidad, ¿no? ¿Y qué está pasando con la opinión pública? ¿Está siguiendo esto? ¿Hay apoyo a todo este proyecto, a la ley base, al DNU, en la gente? Bueno, la pregunta es buena. Está muy claro que cuando vos haces una encuesta la gente no sabe lo que dice cada uno de los 230 artículos. Pregunta más general. Nosotros ahí trajimos la última medición que hizo la consultora Pulso a fines de marzo. Vos fíjate que ahí le da número desfavorable. Le da Perdóname, ahí lo tenemos en pantalla. Claro. ¿Está de acuerdo con la ley Ómnibus? 35,5 de acuerdo, 42,4 en desacuerdo. O sea que vos tenés un desacuerdo que te fideliza el voto de masa en segunda vuelta, que son 44 puntos, 42,5 está más o menos en el mismo. En cambio, el 56 de Milei retrocede hasta un 35%, que se parece mucho más al voto duro de él, que el 30 de la PASO y el 30 de la primera vuelta, ¿no? ¿Por eso reapareció Cristina el fin de semana? Yo no creo que haya reaparecido por ese gráfico en particular, probablemente ella lo conozca, sino porque seguramente ya está leyendo ya las señales de un desgaste un poco más acusado del gobierno después de la gran marcha de la educación la semana pasada, y bueno, y un clima, digamos, que ha crecido en negatividad, que en general te lo miden tanto las encuestas como los monitores de sentimiento social en redes, ¿no? Sí, de hecho, Norman, en el diario de ayer, y lo pudimos hablar el viernes, creo, hay una consultora, creo que es Taquión, que empieza a medir a la conversación digital y al ciudadano a pie. O sea, saliendo un poco de ese bastión que tiene Milei en Twitter particularmente, en X, y muestra, bueno, un descontento más marcado que el que se ve en las redes, ¿no? Tal cual, porque lo que hacen ellos ahí es filtrar en los motores de sentimientos social en redes, la granja de troll, por así decirle. Entonces le sacan eso y miden solamente el ciudadano, que no forma parte de ningún dispositivo para sesgar la medición. Y ahí te da claramente un 60 de negatividad contra un 30, un 40 de positividad. Ahora, ¿eso también en Córdoba? Porque Córdoba es como un mundo aparte. No, claro, eso es nacional. En Córdoba es mucho más de... Claro, mucho hay más un de, apoyo mayoritario, ¿no? Vos tenés que en Córdoba él sacó un 74%. Claro. O sea que hoy tiene un apoyo que en torno al 50 o al 60. Es alto, pero sigue siendo menor que los votos que sacó. En Córdoba. A nivel país está mucho más jugado. Depende de la encuesta que vos tomes, tenés un 50 de positivo contra un 45 de negativo o un 50 de negativo contra un 45 de positivo. O sea que no le sobra nada, te diría, a nivel país. Sí tiene a favor, por supuesto, el hecho de que, aunque parezca que ha pasado una eternidad, todavía no llegamos a los 5 meses de gestión, ¿no? Sí. O sea que todavía tiene un margen de tolerancia. Ya están planteando reelección. Viste que cuando hablan de 2027 ya. Sí, eso es almorzarse la cena, ¿no? Me parece que es acelerarse mucho. Todavía falta el turno electoral del año que viene, que no sabemos si va a haber paso o no, que no sabemos si va a haber confluencia de listas con el PRO o no. Me parece que es muy prematuro. Yo sería muy prudente porque cuando vos miras los números de Macri a esta misma altura eran mejores. Y comparo con Macri porque es un presidente surgido de un balotaje. Es distinto compararlo con Alberto Fernández, que ganó en primera vuelta. Porque cuando vos ganás en primera vuelta es porque sacaste una ventaja sobre el segundo lo suficientemente holgado como para eludir el balotaje. Acá Milei sacó 30 y después sumó 25, 26. Entonces viene de una cosa mucho más volátil. Entonces yo sería muy prudente, claramente no es el sello del presidente la prudencia, pero si fuera asesor de él, un buen presidente tiene que tener asesores que a veces le digan lo que no le gusta, ¿no? Onda, cuidado con esto porque si nos aceleramos mucho, también se puede acelerar lo otro, ¿no? Que es el incremento del malestar.
Norman, recién hablabas del radicalismo, de la coalición cívica, del peronismo dialoguista. ¿Te imaginas un escenario, después que se vote la ley bases, se puede articular de alguna manera la oposición como para tratar de que Milei al menos vaya perdiendo un poco de centralidad? Bueno, me parece que un test va a ser cómo salga el proyecto bases de diputados y luego, por supuesto, de la suerte que corra en el Senado. Nosotros estamos casi dando por descontada la aprobación. ¿Qué es lo que puede suceder? Que haya una especie de toma y daca. Que el pichetismo, por así decirlo, hable con la oposición y digan, a ver, no le podemos voltear el DNU y la ley de bases. Si quieren que le volteemos el DNU, le aprobemos la ley de bases, pero digo, ¿dónde está la garantía de que sí, te firmo que se la aprobamos acá para voltear la otra? Eso es muy complejo, digamos, nadie te va a poner un documento firmando esto por lo otro. Insisto, me parece que ahí hay un entente donde están los diputados radicales que van con mano y lusto, que ya han decidido asumir un perfil de construcción política netamente opositor, y si eso se intensifica, ahí vos ya tenés un bloque fácil de entre 120 y 129 votos en diputados, que no es poca cosa, ¿no? Sí. Bueno, como para seguir atentamente todo este condimento de la ley bases que va a continuar hasta, calculan, miércoles a la madrugada. Y ahí veremos qué costo paga cada quien. Norman Berra, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, nos vamos a la pausa en instantes. Seguimos hablando, y en este caso, de una acción de inconstitucionalidad, la primera presentada a nivel nacional desde Córdoba y que ha sido aceptada por la Justicia Federal. Ya volvemos.